Buenas tardes. Estamos ahora grabando el séptimo encuentro de la mujer y lo femenino, de las autoras de Apola La Plata. Eh, de la editorial Prometeo. Este, continuamos en el capítulo uno, posición de Lacan, crítica al materialismo, gozo y sentido. De Rugemont nos indica cómo la retórica cortesana, a su vez encubridora de la religiosidad cátara, sobrevivió con el correr de los siglos hasta hacerse presente, retornar en los grandes místicos españoles del siglo XVI, Santa Teresa y San Juana de la Cruz. San Juan de la Cruz, supongo que será. Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Sí, San Juan de la Cruz. Citados por Lacan junto con a The Weeks de Amberes. Señala la abundancia de temas comunes a los trovadores y a los mis- místicos ortodoxos, por ejemplo, morir de no morir, morir de no morir, el combate del amor, de donde hay que salir vencido, quejarse de un mal que a pesar de todo se prefiere a toda alegría y bien terrestre. Estas temáticas se acercan a la lógica que Lacan señala en el amor estático consignado por Rousselot, la destrucción del sujeto que ama por su absorción en el objeto amado. Esa sería como la síntesis de la concepción de amor que está ligada al amor cortés, a la eh, eh, concepción de amor de la cultura cátara. Este, esa sería eh, la, esta sería la síntesis, ¿no? La destrucción del sujeto que ama por su absorción en el objeto amado. Al considerar que el cristianismo se ha ocupado de inventar un Dios que es quien goza, Lacan ha procurado atender a la posición de estos místicos cristianos como asunto de interés para el psicoanálisis. Han trascendido sus alusiones a la experiencia de un goce más allá, del cual, disculpen, estoy hoy leyendo como el tuje. Voy a buscar un señalador a ver si me ayuda. Es que me he acostumbrado a la lectura PDF y el libro con el montecito que se le forma eh, al, al dar vuelta a las hojas, me confunde. Bien,
al considerar que el cristianismo se ha ocupado de inventar un Dios que es quien goza. Lacan ha procurado atender a la posición de estos místicos cristianos como asunto de interés para el psicoanálisis. Han trascendido sus alusiones a la experiencia de un goce más allá, em, del cual los místicos nada saben, articulado al lado derecho femenino en las fórmulas de la sexuación. Pero tal vez no se ha subrayado lo suficiente que ha puesto en serie sus escritos con las jaculatorias místicas en la medida en que son lo mejor que se puede leer. Este gozo es experimentado en tanto se dice y en tanto resulta legible, aunque en psicoanálisis también se lo haya pensado y entendido como inefable por fuera del campo del significante. En Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, otro habla en ella y la hace hablar. Y en Hadewig, Hadewig de Amberes, la poesía connota un esfuerzo por hacerlo comunicable, siguiendo el estilo de los trovadores que buscaban revelar un sentimiento que había que decir a pesar de considerar insuficientes las palabras. Su mística se ha categorizado como especulativa y no se sostiene en la inefabilidad incomunicable, sino en lo que se piensa como la acción del amor divino. Ella crea un nuevo lenguaje denominado mística cortés. La mística cortés en la cual la dama amor es el nombre femenino de Dios y el deseo que cuando más se realiza, más se intensifica su partener masculino. De Rougemont puede orientarnos para interpretar la posición de Lacan. Este autor entiende que a partir del siglo XIX, los psicólogos materialistas, entre los que incluye a Freud, concluyen que todas estas expresiones de las místicas provienen de desviaciones sexuales, situando su origen en la naturaleza y en los sentidos. Conclusiones que han devenido los prejuicios más corrientes en la actualidad. Rougemont las refuta demostrando que el lenguaje de la pasión em, proviene de la erótica, de una ascesis relacionada con la herejía cátara del siglo XII, que reaparece, que reaparece en el misticismo cristiano del siglo XVI. Habría que explicar, cita de Rougemont, habría que explicar por qué siempre, ya que mucho antes de Freud y de su escuela, se intenta reducir la mística al instinto sexual. Y ahí pues el dilema que plantea el amor-pasión, si en él no se ve más que una sexualidad. Ello equivale a decir que no se sabe de qué se habla. Si al contrario se reduce este amor a alguna cosa extraña al sexo, resultan cosas extravagantes.
Siguiendo estas indicaciones, tal vez se podría interpretar la observación de Lacan en el seminario 20 respecto de esta operación que se efectuaba justamente en tiempos de Charcot y de Freud. Cita del seminario 20. Entonces, todo lo que ellos buscaban ahí, sí, ahí, buscaban ahí, así, todo tipo de buena gente, ahí, en el entorno de no importa quién, de Charcot y de los otros, para explicar que la mística, esto es, eran asuntos de coger. Pero es que si ustedes lo consideran con cuidado, no es eso, no eso, de ningún modo eso. Es quizá eso lo que debe hacernos entrever lo que concierne al otro, este goce que se experimenta y del que no se sabe nada, pero ¿acaso no es eso lo que nos pone sobre la vía de la existencia? ¿Pero acaso no es eso lo que nos pone sobre la vía de la existencia? Sigue la cita. Sigue la cita y dice, lo que intentaba al final del siglo pasado, en el tiempo de Freud justamente, lo que se intentaba era reducir esta cosa que yo no llamaría en absoluto palabrerío ni verborrea, todas esas jaculaciones místicas que son en suma, sí, que son en suma lo mejor que se puede leer, añadir a ella los escritos de Lacan porque son del mismo orden. Se podría agregar que esta reducción subsiste en el psicoanálisis actual, en el cual, como quedó expuesto, se vuelve a localizar una nueva versión del uno sin otro, esta vez en la pendiente del goce entendido como procediendo del cuerpo carnal, como puro sinsentido. En una dirección opuesta, Lacan establece que lo uno se presenta en diversas escenas de la historia occidental en distintas figuras del otro, como Dios, el amo o la mujer, y que en el discurso de cierta mística cristiana encontramos una clave para localizar el gozo, como existente y legible y por lo tanto articulado a la dimensión del sentido, como se lee en la homofonía del francés jouissance, yo oigo sentido. Ahí vuelvo, eh, continuamos. Em, Seguimos en el capítulo 1, otro artículo, la perspectiva de Lacan respecto de la mujer como figura del otro en la cultura, del gran otro en la cultura. Em, Son conocidas las elaboraciones que ha postulado el psicoanálisis de Sigmund Freud respecto de la feminidad. Ha postulado la envidia del pene como consecuencia de la diferencia anatómica y el pasaje al deseo del niño a partir de la ecuación que establece su equivalencia con el falo. La salida femenina del complejo de Edipo se realiza a partir de la maternidad. Con este punto de vista, Freud se inscribe en una tradición que desde Rousseau sacraliza la condición de madre en una mujer. Esta salida se da con el resultado del establecimiento de un superyo menos implacable,
con menor sentido de justicia y más dependiente de los sentimientos que en el caso del varón. Se trata de afirmaciones que tienen un alcance transcultural, universal y ahistórico. Esta posición teórica ha sido revisada y criticada por el psicoanálisis de Lacan y el de algunos de sus seguidores. Sin embargo, desde el campo de las ciencias sociales, estudios de género y estudios feministas, se pone en cuestión la teoría de Lacan por considerarla falocéntrica, suponiendo el pasaje a la teoría de una valorización jerárquica de lo masculino. Entonces, se pone en cuestión la teoría de Lacan por considerarla falocéntrica, suponiendo el pasaje a la teoría de una valorización jerárquica de lo masculino, sin que se despeje con claridad la diferencia tanto con el psicoanálisis de Freud como con el de los post-freudianos y post-lacanianos. Bien, o sea, dice que básicamente lo que está diciendo es que eh, hay eh, en Freud, continuando con la línea de Rousseau, una sacralización de la mujer como madre, eh, y una posición eh, que hoy seguiría sexista, digamos, respecto de la mujer, eh, y que en eso, eh, digamos, a la luz de las demandas por los colectivos, de las demandas establecidas por los colectivos eh, feministas y de derecho de las mujeres, de los derechos de las mujeres, em, se puede ver en Lacan una posición distinta a esta que hemos dicho, que aquí han signado, han consignado la de Freud, de los post-freudianos y los post-lacanianos. Em, entonces Lacan tiene, según estas autoras, una posición distinta que no se conoce y por eso se lo repudia desde ciertos lugares del feminismo, ¿no? Dice, sin que se despeje con claridad la diferencia tanto con el psicoanálisis de Freud como con el de los post-freudianos y post-lacanianos. Sin embargo, estos últimos no siguen la tesis freudiana, no conciben la realización de la femineidad a partir de la maternidad, a partir de la maternidad y en general lo que se denomina como posición femenina de alguien es independientemente del sexo o el género de la persona en cuestión. Se apoyan supuestamente en afirmaciones de Lacan como la mujer no existe o la mujer representa al otro absoluto para distinguir el goce femenino como goce real que se manifiesta en la experiencia pero que no se traduce en términos de saber. Se caracteriza también a la mujer en su afinidad con el otro que no existe, un nuevo otro que en esta época respondería a la condición del no todo, lo que se considera una feminización del mundo. Se afirma, todo esto son los post-lacanianos, ¿no?
Se afirma además que la mujer se opondría al semblante y estaría más próxima a lo real, o se la vincula con la injerencia divina en la erótica, con el fantasma de Dios, en el lugar de lo otro ligado a lo femenino. Al mismo tiempo, en estas teorizaciones se producen afirmaciones como las siguientes. Y aquí viene algunas citas de Jana Lush, de Miller y de Suberman. De Jana Lush dice, la dureza femenina, un rasgo que se encuentra en algunas mujeres que comprende las producciones intelectuales que atribuimos a las mujeres. Dura será dura, Vitin también, y de otra manera las perras guardianas, y más recientemente ni putas ni sumisas. ¿Por qué ese carácter tanto más despiadado que infundado? Luego Miller, esos sujetos que son mujeres tienen una relación más esencial, más próxima con la nada. Y ahora Suberman es en tanto mujer que algo de ella no se inscribe, queda fuera de lo representable. La expresión más cotidiana y socialmente registrable de esta no inscripción, de eso que de ellas queda fuera del discurso, es el duro debate que tienen las mujeres cuando tienen que decir su nombre. En el colegio de abogados estoy inscripta con el apellido de casada y en el de capital con el de soltera. Ve, citas de estos tres autores, ¿no? Alush, Miller y Suberman. Em, las citas no me llevan a ningún lado, pero em, las autoras están diciendo que em, para dar un pantallazo de los post-lacanianos, cómo se referencian respecto de cómo se expresan respecto de la mujer, em, consignan estas citas, ¿no? Desde estas variadas posiciones se corre el riesgo de plantear desde el psicoanálisis una nueva tipología, cuasi universal, aunque se tenga en cuenta las variantes de lo que se denomina la época actual, una nueva definición de la mujer en oposición al hombre, entendidos ambos en términos esencialistas. Una nueva definición de la mujer en oposición al hombre, entendidos ambos en términos esencialistas, en dirección contraria a la teoría de Lacan, que se opone a todo sustancialismo que establezca un ser o una esencia para la mujer y para el hombre, como se desprende de las siguientes citas. Bueno, siguiendo esto eh, esta oposición de Lacan a todo sustancialismo y a la posición femenina que deviene de una estructura que fuera el amor cortés, eh, eh, pensándola así, eh, entonces sí se puede, pensándolo así, entonces sí se puede pensar este, que incluso las fórmulas de la sexuación en Lacan son algo este, em, momentáneo, pasajero,
y que nuevas teorizaciones irán em, hablando de em, el sujeto, eh, de de la nueva, hablando del sujeto por venir inscribiéndolo en la estructura que venga a producirse, ¿no? Em, pero es la primera vez que lo veo así. Para mí, las fórmulas de la sexuación, eh, el concepto de sujeto, em, goce, son, eran, eran eh, elementos que estructuraban al psicoanálisis. Sin embargo, siguiendo esta línea, em, están planteando aquí las autoras, se puede, bueno, en este caso, María Inés Sarrayet, siguiendo esta línea, se puede pensar en que no hay eh, cimientos sólidos para el psicoanálisis, sino que es una búsqueda eh, continua, ¿no? Veamos si es así, veremos. Dice, no hay acto sexual, dije, por cuanto somos incapaces de articular sus afirmaciones resultantes. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya algunos sujetos que hayan accedido, que puedan decir legítimamente, soy un hombre, soy una mujer. Pero nosotros, analistas, es justamente ahí donde está lo sorprendente, es justamente ahí donde está lo sorprendente. Nosotros no somos capaces de decirlo. Formulación que se especifica también en términos de la imposibilidad lógica de describir la relación proporción sexual. Hombre y mujer se definen pura y exclusivamente en la interdependencia de su relación, relación cuya presentación topológica en Lacan se propone a partir de la botella de Klein. El hombre, la mujer, no tienen ninguna necesidad de hablar para ser tomados en un discurso. Como tales, ellos son unos hechos de discurso. Cita de Lacan, ¿no? Sigue Sarrayet. Desde esta perspectiva, esta investigación busca establecer qué coordenadas histórico-culturales pudo haber tenido en cuenta Lacan para ubicar en su propuesta conceptual para el psicoanálisis a la mujer y al goce femenino con respecto al lugar del otro y en particular con la idea de Dios, estableciendo una puesta en cuestión de ciertas significaciones cristalizadas en el campo del discurso común. Desde esta perspectiva, esta investigación busca establecer qué coordenadas histórico-culturales pudo haber tenido en cuenta Lacan para ubicar a la mujer y al goce femenino con respecto al lugar del otro, del gran otro, y en particular con la idea de Dios, estableciendo una puesta en cuestión de ciertas significaciones cristalizadas en el campo del discurso común.
Bien. La mujer y el otro, Simón de Beauvoir y otros. Otro subtítulo, bueno, el primer subtítulo de este artículo de María Inés Sarrayet. Simón de Beauvoir produce en 1949 su obra El segundo sexo, tan valorada como criticada por el feminismo actual. Un matecito. En este estudio presenta al siglo XX como un siglo de problematización del lugar de las mujeres, movimiento que se verifica en la resonancia que adquieren ciertas expresiones de la época reveladoras de esta preocupación. ¿Acaso hay mujeres o ya no se sabe bien si aún existen? Se leía en ese tiempo en algunas notas periodísticas que la autora comenta. Quizá la famosa frase de Lacan, la mujer no existe, haya sido producida y haya tenido su repercusión en función de este contexto discursivo. Bueno, ¿acaso hay mujeres? Eh, Hoy se dice, ¿dónde están los hombres? Ya no hay hombres. Em, el planteo de Simón de Beauvoir inaugura en el campo intelectual una reflexión polémica acerca del lugar de la mujer en el curso de la historia, a partir de situarla como el gran otro. Destaca que la condición humana se ha definido en su relación con el gran otro, que le es necesario en tanto limita y niega al sujeto. Siempre pensado desde el punto de vista del hombre, ya que la dominación masculina ha impregnado el campo filosófico y el pensamiento en general. El sujeto hombre se alcanza a través del gran otro, lo femenino, es decir, a través de lo que no es de él, lo que no es de él. El pensamiento del hombre, del sujeto, se piensa pensando en lo otro, y cuando el papel de la mujer se vuelve importante, absorbe casi en su totalidad la región de lo otro. Por ende, para esta autora, las mujeres no se plantean como sujeto. Ahí se me volvió difícil entender esto. Voy a leer de vuelta. El pensamiento del hombre que piensa pensando en lo otro, el pensamiento del hombre se piensa pensando en lo otro, y cuando el papel de la mujer se vuelve importante, absorbe casi en su totalidad la región de lo otro. Por ende, para esta autora, las mujeres no se plantean como sujeto, porque son lo otro. No lo sé. Voy a leer de vuelta desde allá, desde arriba.
El planteo de Simone de Beauvoir inaugura en el campo intelectual una reflexión polémica acerca del lugar de la mujer en el curso de la historia, a partir de situarla como el otro. Destaca que la condición humana se ha definido en relación con el otro, que le es necesario en tanto limita y niega al sujeto. Claro, ahí está la negación. Siempre pensando desde el punto de vista del hombre, ya que la dominación masculina ha impregnado el campo filosófico y el pensamiento en general. El sujeto, hombre, se alcanza a través del otro, lo femenino, es decir, a través de lo que no es de él. El pensamiento del hombre se piensa pensando en lo otro, y cuando el papel de la mujer se vuelve importante, absorbe casi en su totalidad la región de lo otro. Por ende, para esta autora, las mujeres no se plantean como sujetos. Todo lo que no es, para Simón de Beauvoir, todo lo que no es sujeto es lo otro. Pero además, la postulación es que el sujeto se piensa a partir del otro. Em, es decir, hay un otro que engendra al sujeto. Y que si la mujer es lo otro, entonces no puede ser, eh, no se pueden plantear como sujeto. Por otra parte, en muchas cosmogonías y sistemas míticos religiosos, la connotación simbólica de lo femenino es negativa. El otro es el mal, la debilidad, la irracionalidad. Esta carga semántica permanece en algunos puntos de vista representados en la filosofía occidental. A modo de un ejemplo, entre otros, presentaremos una cita de Kierkegaard, referencia de Lacan. Kierkegaard dice, ser mujer es algo tan extraño que ningún predicado llega a expresarlo. Y los múltiples predicados que se quieren emplear para... Y los múltiples predicados que se quisiesen emplear se contradicen de tal modo que solo una mujer lo podría soportar. Y otra cita de Levinas. El otro por excelencia es lo femenino, por medio de lo cual un trasmundo prolonga el mundo. Para este pensador, discípulo de Husserl y crítico de Heidegger, lo femenino es el pas encore o el aún no, que se fuga de la presencia en términos de temporalidad. Se representa la diferencia misma, el misterio, lo absolutamente contrario, siempre desde la perspectiva masculina. Según Simone de Beauvoir, estos planteos revelan como el otro femenino es el mal necesario para el bien, por él se accede al todo, es la puerta de entrada al infinito y la medida de la finitud. La mujer condena al hombre a la finitud
le permite ir más allá de sus propios límites y de ahí proviene la magia equívoca que la reviste. Me pareció bonito, pero no logré encontrar el sentido. A ver, Simón de Beauvoir, según Simón de Beauvoir, estos planteos revelan cómo el otro, el femenino, es el mal necesario para el bien. Por él se accede al todo. Es la puerta de entrada al infinito y la medida de la finitud. La mujer condena al hombre a la finitud, le permite ir más allá de sus propios límites y de ahí proviene la magia equívoca que la reviste. La mirada crítica de Beauvoir respecto a estos puntos de vista considerados representativos de la dominación masculina nos permite constatar la incidencia en el pensamiento filosófico de una oposición que insiste entre los masculinos, el sujeto, y lo femenino, y lo finito, y lo femenino, el otro, y lo infinito. Tal vez estas categorías hayan pasado a la teoría del goce del psicoanálisis post-lacaniano sin que mediara una pregunta acerca de la pertinencia de esta oposición y su sentido en la enseñanza de Lacan. Página 68, la mujer y el otro en Lacan, sería lo que viene a continuación.